Hola, hola, buen día. Buen día, buen día. Buen día, ingeniero. Buenos días. A disculpar, ayer tenía problemas de conexión. Hoy estaba con problemas de mi máquina y también tengo que cambiar, creo, de disco duro y de batería porque cada vez estoy con este problema. Bueno, vamos a continuar con la materia. Voy a compartir con ustedes. Bueno, en sí hemos acabado todo lo que era torsión y vamos a empezar con este nuevo capítulo que se refiere a la flexión. ¿Ya? Una nueva solicitación donde podemos decir que se da flexión cuando en un eje de longitud L aplicamos momentos que son paralelos al eje longitudinal de la pieza. En este caso el momento es flector, su deformada es esta, sufre una deformación, vale decir, hay una rotación en el ángulo de esta vertical original acá. Ahora si trasladamos esto una paralela a esta vertical, este es el ángulo que ha deformado esta sección, ¿no? Entonces vamos a hablar de la flexión pura y la flexión simple, ¿ya? Bueno, se da flexión pura cuando solamente existe momento flector, ¿ya? Por tener un voladizo como este, donde de longitud L, y como es solo un momento en su extremo, aquí hay un momento reaccionante MA, no hay cortantes, por eso el cortante es cero. Si el diagrama de momentos es un momento negativo, porque me está traccionando las fibras de arriba, esta también me produce tracción a las fibras de arriba, es constante a lo largo de toda la longitud. Este es un caso de flexión pura, donde solamente hay momentos flectores y los cortantes son cero. Es un caso ideal. Se presenta la flexión simple cuando existe momento flector y esfuerzo cortante. Y esto lo vemos en el siguiente ejemplo. Tengo una viga con dos cargas a distancias similares de los extremos A y A, la longitud es L. Las reacciones son, por la simetría, esto es P y también aquí tengo P. Por lo tanto, el diagrama de cortantes es esta reacción P hacia arriba, constante, baja con P, constante, vuelve a bajar con P y cierra con el mismo P. Aquí tengo un cortante positivo y aquí un cortante negativo. Todo este tramo central del cortante cero. Ahora, ¿cuál es el diagrama de momentos? De aquí desarrolla en forma lineal debido a esta reacción. Si un momento acá va a ser P por A, este es el momento aquí, y este mantiene constante el valor del momento P por A hasta aquí. Entonces varía linealmente, se mantiene P por A y baja hasta morir en cero. Analizando esta viga, vemos que si este es el apoyo A, este es el apoyo B, este es el punto C y este es el punto B, existe flexión simple en este tramo, en el tramo CD. A ver, perdón, flexión pura. Flexión pura en este tramo CD, puesto que el cortante es cero, pero el cortante es cero y solo existe momento flector en este tramo CD. En cambio, se da flexión simple en los tramos AC y DB, AC y DB, puesto que aquí tengo cortantes en ambos y también hay momento flector, aunque sea variable, pero existe momento flector. Entonces, perfectamente estamos viendo una viga en la cual se presenta
la flexión simple y la flexión pura. Este tipo de carga utilizamos al hacer los ensayos en nuestras investigaciones, puesto que si quiero hacer un ensayo a la flexión, tiene que ser flexión pura. Y es por eso que al cargar con dos cargas, como hacemos de esta manera, el cortante aquí es cero y el momento es constante. Entonces, en todo este sector hay flexión pura. Y es un estado de carga muy interesante para hacer los ensayos. Bueno. Ahí está la flexión pura. Un momentito, vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a analizar ese caso teórico de la flexión pura, donde solamente hay momento flector y el cortante es cero. Le voy a dar una viga en voladizo, este es mi empotramiento, este es mi volado, que se deforma debido al momento flector. Aquí está en su extremo M, esto sufre un radio de curvatura, este es el radio de curvatura, que está en correspondencia con este centro de curvatura, ¿ya? Y va al eje que pasa por el centro de gravedad. Este es el radio de curvatura ρ, ¿ya? Si hacemos un corte en la sección de esta viga, puede ser una sección cualquiera como este trapecio. Entonces, en ese trapecio, su centro de gravedad lo conozco, por ahí está pasando este eje. Y tengo las distancias a la periferia B1 de aquí hacia arriba y B2 de aquí hacia abajo. Esto es B2, esto es B1. Ahora, debido a este momento, me está traccionando las fibras de arriba y me está comprimiendo las fibras de abajo. Al traccionar las fibras de arriba va a haber un alargamiento y al comprimir las fibras de abajo va a haber un acortamiento. Para poder ver toda esta situación, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar dos extremos, un diferencial de arco entre los puntos A y A segunda le está llamando, ¿ya? Y entre esta sección A y esta A segunda, yo trazo sus radios de curvatura. Entonces trazo su perpendicular, este es radio de curvatura. Aquí también trazo perpendicular su radio de curvatura. En la intersección está el centro de curvatura, ρ es el radio de curvatura. Este es el centro de curvatura. Y ahora voy a llevar una paralela a una de las secciones. Aquí en el dibujo no está bien. Esta sección de A segunda está. Voy a llevar su paralela aquí. Bueno, en el dibujo no está tan... Es esta, no esta está dibujada, es esta. Traigo acá, como no son... Esta no es paralela a esta, entonces va a cortar más o menos así. Que aquí está muy exagerado. Voy a tener el punto A', llevando paralela a A segunda voy a tener este A', pasando por este punto M, y este va a ser M', no M1. Bueno, estoy analizando en este diferencial, llevo una paralela a este radio, aquí, y me corta en el punto medio M. Entonces voy a hacer el siguiente análisis. Estoy viendo de que, además, como la parte superior tiene tracción y la parte inferior está trabajando a compresión, va a haber una línea intermedia, ¿ya?, donde es la transición entre la tracción y la compresión. A ese lo vamos a llamar el eje neutro o la línea neutra, ¿ya? No sé si aquí eso, bueno, está lo mismo. Bueno, entonces tengo el eje neutro, que es la transición entre la tracción y la compresión en esta vía. Entonces
En el eje neutro, que es este que está al medio, entre M, M', ¿ya? No, las tensiones son cero, ¿ya? Porque está pasando de una tensión de tracción a una de compresión, hay un punto donde son cero. Entonces las tensiones son cero, y por lo tanto, si las tensiones son cero aquí, no va a haber deformación. Por eso, este es el diferencial de arco del eje neutro. Ahora, si en la parte superior va a haber deformación, aquí se alarga. ¿Y cuánto se ha alargado? Si estoy llevando una paralela a segunda, aquí, paralela que pasa por el eje neutro, ya, aquí se ha alargado o ha crecido esta magnitud AA'. Si esta es paralela a esta es la. ¿No? Entonces, va a haber una deformación unitaria en la fibra, extrema, en esta fibra externa, ¿ya? Va a haber esta deformación unitaria que va a ser, ¿qué es la deformación unitaria? El epsilon es delta L sobre L. ¿Cuál es el delta L? Es la deformación AA'. ¿Cuál es el L? A' segunda. Aquí. A' segunda. Es lo que no se deforma, que es igual a M'. Entonces, epsilon delta L sobre L, delta L es AA', y L, o la longitud inicial, es A' segunda. A' segunda. Entonces, esto se mantiene como AA', y A' segunda es esta. Si esto es paralelo a esto. Está pasando por aquí, por acá. Es M, bueno, aquí se la llama M1. A' segunda es M'. Entonces reemplazo aquí M1. Y esta es la deformación unitaria de una fibra extrema. Puede ser el mismo análisis para una fibra intermedia. Es una fibra no en la parte externa, sino en un punto intermedio, interior. Entonces mi deformación unitaria, epsilon, en esa fibra intermedia, igual va a ser delta L sobre L. A ver, si aquí estoy llamando una fibra intermedia BB', más abajo de la A', BB', B segunda, un corte ahí en una distancia Y, diríamos, de este eje neutro, hacia arriba. Aquí, entre A y M, ahí está la fibra intermedia. Bueno, entonces B y B' es la deformación, y por las paralelas B' y B segunda, que sería aquí, va a ser igual a M1. O similar, BB' es la deformación sobre B' B segunda. B' B segunda. B' se mantiene, B' B segunda nuevamente es igual a M1, igual que aquí. Entonces de aquí a aquí es igual a esto, porque la paralela está yendo de aquí a aquí, por lo tanto es la misma longitud. Bueno, entonces tendría de esa manera. Ahora, ¿qué es BB'? Vamos aquí a hacer una relación de triángulos. No tengo un gráfico de eso, a ver, en el otro no sé si te... Caramba. A ver. Hablo de los triángulos, pero no me han dibujado. Bueno. Aquí está lo mismo. Ya. Bueno. Estamos hablando de esta fibra intermedia BB', B segunda. Aquí hay un triángulo. Este triángulo de aquí de M, B, B', M. ¿Ya? Que va a ser semejante a este triángulo M, M1, C. ¿Por qué? Porque esta es esta misma y esta viene aquí, es paralela a esta, ¿no? A esta. Entonces los triángulos son semejantes. De BB' a M es semejante a MM1C. Entonces, tomando esa semejanza, digo que la base de este triángulo BB'
es a esta distancia al eje neutro y, esta altura. Esta base es a esta altura, como esta base MM1 es a la altura ρ. Entonces BB' es a y como MM' es a ρ. De ahí despejamos BB'. Va a ser M, sí, más que M' es M1, ¿no? A ver si puedo corregir esto, porque si no nos confundo. Bueno, M1 le pondría. MM1 es a ρ, ¿no? De ahí despejo BB' va a ser MM1 por Y. A ver aquí. Ahí está. MM1 sobre ρ por Y. Eso es BB', despejando de aquí. Eso reemplazo acá. BB' es MM1 por Y sobre ρ. Sobre MM1 se va MM1 con MM1 y me queda Y sobre ρ. Entonces, mi deformación unitaria, una fibra cualquiera, una fibra intermedia cualquiera, es Y sobre ρ. ¿Ya? Ahora, me voy a Hooke. Nosotros sabemos que Hooke es válido dentro del campo lineal. Hooke me dice que la tensión en cualquier punto es igual o es directamente proporcional a la deformación unitaria. Y obviamente la tensión a una distancia x es igual a la deformación unitaria en esa distancia x. El factor de proporcionalidad es el módulo de elasticidad longitudinal E. Entonces, con esto yo ya tengo el épsilon en una fibra cualquiera. Ese va a ser mi épsilon x y es Y sobre ρ, ¿no? El épsilon es Y sobre ρ. Reemplazo eso y voy a tener que la tensión normal debido a la flexión es igual a E por Y sobre ρ. Esta es mi ecuación. Es la tensión por flexión en un punto a la distancia Y. ¿Ya? Sería en el punto BB' que estamos diciendo. Aquí en una fibra intermedia, a la mitad, BB'. Ahí la tensión está dada por esto. E por esa distancia Y dividido entre radio de curvatura. Ahora, si analizamos esta expresión, si la sección transversal estamos suponiendo que es un trapecio, como demostrado en la figura, una figura compuesta cualquiera, aquí yo tengo un centro de gravedad, hago pasar este eje por el centro de gravedad, la distancia a la periferia B1 y B2 de ese centro de gravedad, la distancia Y a un punto cualquiera, ese es el punto en estudio Y, a una distancia Y del centro de gravedad, estoy encontrando la tensión en X. ¿Cuál es ese valor? E por esta distancia Y dividido entre el radio de curvatura ρ. Entonces, en la fila superior voy a tener, bajo este desarrollo lineal con tensión 0 en el eje neutro y tensión X a la distancia Y, llego al extremo y voy a tener la tensión máxima, aquí arriba en la periferia. Y al otro extremo voy a tener la tensión mínima o máxima negativa. Porque esto tiene un comportamiento lineal. Esta es siendo una recta, tiene un comportamiento lineal. Esta es su gráfica. Entonces tengo dos tensiones máximas. Entonces, si analizamos esto, yo digo que si Y es 0, en esta expresión, si Y es 0, la tensión es 0. Y ese es el nivel de este eje neutro. Si este Y es aquí, 0, la tensión es 0. Si Y es igual a B1, tengo la tensión máxima, que va a ser igual a E por B1 sobre ρ. Tensión máxima E por B1 sobre ρ. Si Y es igual a este B sub 2, o podemos decirle menos B sub 2, valor absoluto con B sub 2, aquí ya sé que es negativo, mientras estos son positivos, estos son negativos. Tengo la tensión máxima prima, que es igual a E por B sub 2 sobre ρ. Entonces perfectamente voy a encontrar la tensión máxima prima y a nivel del eje neutro la tensión es 0. Bueno,
Eso por un lado. Por otro lado, voy a plantear mis ecuaciones de equilibrio interno. De la siguiente manera. No sé si voy a poder jalar esto. A ver. Bueno, esto lo voy a ver ahora en el espacio. Se vería así. Aquí está mi sección trapezoidal en profundidad, la altura L. Este es el eje neutro. Estas son las distancias a la periferia B1 y B sub 12. Este es el centro de gravedad. Y la tensión a la distancia Y, aquí está, a la distancia Y, aquí. Voy a tener este diferencial de Y, que va a ser todo esto. Bueno. Ahora, en toda esta parte superior del centro de gravedad, en toda esta parte superior tengo unas tensiones de tracción. En toda esta parte inferior, por debajo del eje neutro, tengo tensiones de compresión. Ahí voy a tener en la parte superior una resultante de las tensiones de tracción que le voy a llamar T. ¿Ya? Va a estar actuando en el centro de gravedad de este diagrama, que es el triángulo aquí, a 1/3 de la altura. Ahí va a estar la resultante de tracción T. Bueno, aquí está como si fuera en el diferencial, ¿no? Es en el centro de gravedad de ese triángulo. Y en la parte inferior, también en este centro de gravedad de este otro triángulo, va a estar la resultante de compresión, una fuerza de compresión. Estas son tensiones de compresión. Aquí está, una fuerza de compresión. La distancia entre ambas resultantes es el brazo de palanca Z. Entonces aquí dice T, fuerza resultante de tracción, C, fuerza resultante de compresión. La distancia entre ellas es el brazo de palanca elástico, porque es un momento que de flexión está trabajando el campo elástico. Viendo de perfil esto, es esto, o lo anterior si quieren, esto, acá. Aquí está el eje neutro, tensión 0, tensión máxima arriba, tensión máxima prima abajo, la resultante de tracción que está en el centro de gravedad de este triángulo, la resultante de compresión que está en el centro de gravedad de este otro triángulo, y su distancia Z. La distancia Y a un punto cualquiera, su diferencial en ese punto de Y, y bueno, es aquí donde vamos a analizar nuestras ecuaciones de equilibrio interno. ¿Qué significa? Que tienen que estar en equilibrio. Tengo que plantear mis ecuaciones de equilibrio a nivel interno de esta viga, entonces se llama ecuaciones de equilibrio interno. ¿Cuáles son las que siempre conocemos? Aquí, sumatoria de fuerzas igual a 0 y luego sumatoria de momentos igual a 0. Primera, sumatoria de fuerza igual a 0. Tengo que la de tracción menos la de compresión, T menos C es igual a 0. Son las únicas fuerzas que estarían habiendo. De ahí concluyo que la resultante de tracción es igual a la resultante de compresión. ¿Ya? Ahora, ¿qué es esa resultante de tracción? Es acá. Son estas tensiones, o si quieren la tensión en X, multiplicada por el área, diferencial de área. Vamos a integrar eso. Aquí está. Tensión X multiplicada por diferencial de área. Se vuelve fuerza, diferencial de fuerza. La tensión a una distancia Y, sigma X, por su diferencial de área, tensión por área se vuelve fuerza, es diferencial de fuerza. Integrando desde menos B sub 2 hasta B sub 1, menos B sub hasta B sub 1, voy a tener esto, la suma de fuerzas T menos C igual a 0. ¿Ya? Se escribiendo en forma diferencial la fuerza e integrando desde aquí hasta aquí es la sumatoria de fuerzas igual a 0 del equilibrio. Integrando esto tengo integral de sigma X, ya sabemos que el sigma X es E por Y sobre rho, esto.
sigma x e por y sobre rho, diferencial de área desde menos b22 hasta b sub 1, igual a 0. Salen las constantes fuera del integral, es rho, y tengo integral de y diferencial de área. La integral de y diferencial de área sabemos que es un momento estático de primer orden. Es el centro de gravedad. Entonces, esto es esto. Esto es y g. Como e y rho son diferentes de 0, entonces este y g va a ser igual a 0. De esta primera ecuación concluimos que al decir que el y g es igual a 0, nos está indicando que el eje neutro pasa por el centro de gravedad de la sección. Aquí ponemos el eje neutro. Neutro. Y bueno, lo conocemos como pasa por el centro de gravedad de la sección. ¿Por qué? Porque su centro de gravedad, esto me está definiendo que el centro de gravedad de todo eso es 0, y eso, si el y es 0, es que pasa por el eje neutro. Este y es 0, está pasando por el eje neutro. Entonces, primera conclusión, ya conocemos la posición del eje neutro. Siempre va a estar en el centro de gravedad. O sea, en este trapecio, aquí está el centro de gravedad, ahí está el eje neutro. Este eje X había sido el eje neutro. Entonces, primera conclusión es esa. La segunda, del equilibrio interno, sumatorio de momentos respecto al eje X igual a 0. Entonces, es mi eje X, sumatorio de momentos respecto a este eje. ¿Eso qué significa? Va a ser la fuerza, el diferencial de fuerza, sigma x diferencial de área, por su brazo. Eso va a ser aquí, por su brazo, que es y. Ese es el momento. El sumatorio de momentos es igual. Aquí está. La fuerza, sigma x diferencial de área, por y, su brazo, igual. O si quieren, menos el momento exterior, porque aquí está viendo un momento flector. Hemos dicho que es negativo. ¿Qué momento flector? Entonces este es el momento interno. Va a ser igual al momento externo m. Al momento flector m. Esto es. O si ustedes quieren, con resultantes, esta es la cupla, este es el momento. T es igual a C. T por Z es igual a C por Z, igual al momento. T por Z igual a C por Z igual al momento. Y hemos dicho que eso es el momento integrando sumatoria de momentos entre menos B2, B1, sin X, diferencial de área, la fuerza por Y igual al momento exterior. Integrando esto, sin X nuevamente es E por Y sobre rho. E por Y sobre rho. Diferencial de área y por el otro Y, por esto se vuelve Y cuadrado, diferencial de área, igual al momento. Esto voy a seguir integrando. Sale fuera el integral E sobre rho, integral de Y cuadrado diferencial de área igual a M. ¿Qué es esta integral de Y cuadrado diferencial de área? Es un momento estático de segundo orden. Es el momento de inercia respecto al eje X. Es la inercia respecto al eje X. Entonces, si esto es la inercia respecto a X, tendría esto. Y de ahí tengo que el rho, o rho de curvatura despejando, va a ser E por Ix sobre M. El rho es igual a E por Ix sobre M. Si yo reemplazo esto en la ecuación 1, en vez de rho de curvatura, esa es rho de curvatura. Aquí. E por el rho es igual a E por Ix sobre M, E por Ix sobre M, aquí E por Ix sobre M, E con S va, me queda Ix y el M va arriba, entonces sigma va a ser M por Y sobre I sub X. Entonces de ahí tengo que el sigma E por Ix sigma en X es E, perdón, es Y sobre rho.
E por Y sobre rho. El rho es esto, E y XM. E con E se va, el M viene arriba por Y sobre el momento de inercia X. Entonces la tensión a la distancia Y, la tensión en X a la distancia Y de un punto, tensión normal, es igual al momento flector por la distancia de ese punto en estudio sobre el momento de inercia respecto al eje X. Es la famosa ecuación de Navier, que me permite ya determinar la tensión por flexión en un punto cualquiera a la distancia Y. Esa es esta misma ecuación, solo que esta estaba en función del radio de giro, que no tenemos como dato. Este es el radio de giro. Cambio transformando esto, reemplazando el radio de giro que hemos despejado o encontrado, tengo que la tensión ahora va a ser M por Y sobre I sobre X. Entonces analizamos para el trapecio, donde aquí está el centro de gravedad, las distancias B1 y B2, yo sé que aquí está la tensión máxima y aquí la tensión máxima prima, aquí el eje neutro. Si Y es 0, aquí, nuevamente reemplazando aquí, Y es 0, la tensión es 0. Si Y es igual a B1, es esta tensión máxima, M por B1 sobre I sobre X. Si Y es igual a B2, el valor absoluto, es la tensión máxima prima, es M por B2 sobre I sobre X. Bueno, pues hemos ratificado el diagrama de tensiones, pero ahora ya conocemos el sigma máximo prima, que es M por B1 sobre I sobre X y M por B2 sobre I sobre X. Entonces, a través de la ecuación de Navier, ya conocemos exactamente los valores de las tensiones. Bueno, seguimos con las ecuaciones de equilibrio interno. Hemos hecho sumatoria de fuerza igual a 0, sumatoria de momentos respecto al eje X, este es mi eje X, igual a 0. Y también voy a plantear mi sumatoria de momentos respecto al eje Y, este es mi eje Y, este vertical. Mi sumatoria de momentos respecto a este eje Y tiene que ser 0. Respecto a este eje Y no hay momento flector, el momento flector era externo respecto al eje X, a este. Respecto al eje Y no hay. Entonces, sumatoria de momentos respecto al eje Y va a ser la fuerza que hace que es el diferencial de fuerza o fuerza elemental Simex diferencial diaria por su brazo, si aquí tengo el diferencial por su distancia respecto a este eje, por su distancia X, el diferencial por su distancia X, fuerza por su distancia X o respecto al eje Y igual a 0. Pues que Simex nuevamente es E por Y sobre rho, diferencial diaria por X. Sale de fuera el integral E sobre rho, me queda integral de Y por X diferencial diaria, o X por Y diferencial diaria, igual a 0. Este integral es otro momento estático de segundo orden, que al ser X y Y, el producto de X por Y es el famoso producto de inercia, el IXY. Si este es el producto de inercia o la inercia IXY, como E y rho son diferentes a 0, este va a ser igual a 0, porque este tiene Entonces concluimos que ese producto de inercia es igual a 0. Cuando el producto de inercia es 0, ¿qué indica? Sabemos las propiedades, que los ejes, tanto los ejes X como el eje Y, son ejes principales de inercia. Cuando su inercia respecto a esos ejes, el producto de inercia, mejor dicho, es 0, esos ejes son ejes principales de inercia. O sea, ejes de máxima inercia y de mínima inercia, esos son los ejes principales. Entonces aquí estamos concluyendo con la sumatoria de momentos en Y que los ejes de referencia X y Y tienen que ser ejes principales de inercia, ¿no? Entonces, una sección, este va a ser mi eje X, estamos viendo acá, este es mi eje X y este es mi eje Y, pero estos dos ejes tienen que ser necesariamente ejes principales de inercia. O sea, aquí como la figura es simétrica respecto al eje Y, bueno, tenemos perfectamente conocidos los ejes principales, pero si fuera otra sección, un angular por ejemplo, los ejes principales de inercia están rotados a un cierto ángulo. Entonces tendríamos que tomar o referir las distancias Y y X a los ejes principales de inercia, que si es otra figura, un angular, tendría que ser inclinados, tendría que ser transformación de coordenadas.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro o dónde hay dudas? ¿Preguntas? Todo claro, ingeniero. Ya. Está claro, ingeniero. Perfecto, gracias. Vamos. Entonces, hemos planteado las ecuaciones de equilibrio interno. Sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos en X, sumatoria igual a 0, sumatoria de momentos en Y igual a 0, lo mismo sumatoria de fuerza igual a 0. De ahí salen estas ecuaciones. Tres conclusiones. De la primera, que el eje neutro pasa por el centro de gravedad de la sección, puesto que el Y es eje 0. De la segunda, deducimos la ecuación de Navier, que me da la expresión de las tensiones en un punto cualquiera, a la distancia Y. Entonces el momento por esa distancia Y entre momento y inercia es la tensión en ese punto. Esta. Un punto como este, a la distancia Y, esa es la tensión. Y la tercera, que me dice que tanto el eje X como el eje Y deben ser siempre ejes principales de inercia. ¿Listo? Con eso voy aplicando Navier. Entonces sabemos que la tensión máxima en general, el sigma más m por b sobre I sub x, porque hemos visto aquí que tanto el máximo como el máximo primo es m por b1 o m por b2. En general es m por b sobre I sub x, donde b1 y b2 son las distancias a la periferia. Entonces, tengo esta expresión. Voy a bajar al denominador este b. Viene aquí. Y a esto, esta relación del momento de inercia entre la distancia de la periferia y b, le voy a llamar el módulo resistente elástico. Es una propiedad geométrica, es inercia entre distancia al centro de gravedad. ¿No? Se conoce como el módulo resistente elástico. Entonces esta tensión máxima va a ser m sobre el omega x. M sobre omega x. Entonces, siempre las tensiones máximas van a estar en función a los módulos resistentes elásticos. ¿Qué son los módulos resistentes elásticos? Es una propiedad geométrica que resulta de dividir el momento de inercia respecto al eje X entre B, la distancia de la periferia. Vamos al análisis ahora de las secciones más comunes. Por ejemplo, la sección rectangular. Si tengo un rectángulo de dimensiones B y H, ya, esto es H. Este es mi eje X, este es mi eje Y, aquí está el centro de gravedad. Ya sé que por aquí pasa el eje neutro. Y sé además que el centro de gravedad está a la mitad, o sea que la distancia de la periferia B1 es H medios y abajo B2 es H medios también, porque es simétrico. Ahora, ¿cuál es el momento de inercia respecto al eje X? BH al cubo sobre 12, ya sabemos. ¿Cuál es la distancia de la periferia? B1 y B2 es H medios. ¿Cuál es el módulo resistente para el rectángulo? Es la inercia entre B. La inercia es BH al cubo sobre 12 y B es H medios, el mismo para B1 y B2. Aquí simplifico H cubo con un H, 2 con 12 me queda 6. Y tengo BH cuadrado sextos. O sea que el módulo resistente del rectángulo es este. BH cuadrado sextos. Eso me va a servir para encontrar las tensiones máximas en el rectángulo. Tensión máxima M sobre el módulo resistente, ¿no? Tanto en la fibra superior como en la fibra inferior, porque el B1 y el B2 son iguales. Vamos a otra sección, la circular. Este es mi eje X, este es mi eje Y, aquí está el centro de gravedad, por lo tanto, ahí está el eje neutro. ¿Cuáles son las distancias a la periferia? B1 es D medios, caramba, aquí no es H medios, caramba. Bueno, pues esto es D medios y esto es D medios. Y sabemos que el momento de inercia en función al diámetro respecto a un eje o al eje X es pi diámetro a la cuarta sobre 64. La inercia axial respecto a un eje X, a este eje X. Y como B1 y B2 son igual a B medios, ya, el módulo resistente va a ser la inercia entre B, pi diámetro a la cuarta. Inercia entre B, pi diámetro a la cuarta sobre 64 entre D medio. Un D se va con este D, este 2 se va con esto, me queda 32.
y tengo que el módulo resistente para el círculo es pi diámetro al cubo sobre 32. Entonces, en las figuras más conocidas conocemos los módulos resistentes. En el rectángulo es BH cuadrado sextos, base por altura al cuadrado sobre 6, y en el círculo es pi diámetro al cubo sobre 32. O sea, cuando estemos dimensionando y queramos encontrar las tensiones máximas en estas secciones circular y rectangular, ya sabemos o ya hemos deducido cuáles son los valores de los módulos resistentes y por tanto de las tensiones. Entonces, mi tensión máxima, por ejemplo, a un rectángulo, ya sé que va a ser igual sigma máxima o sigma máxima prima, es el módulo resistente, la tensión máxima, el momento sobre el módulo resistente, m sobre BH cuadrado sextos. Haciendo m sobre BH cuadrado sextos, m sobre BH cuadrado sextos, creo que las tensiones son 6m BH cuadrado, aquí y aquí. Y para el círculo algo similar. Sé que en el círculo mi módulo es pi diámetro al cubo sobre 32. Mi tensión máxima va a ser m sobre pi diámetro al cubo sobre 32, o sea, 32 veces m sobre pi diámetro al cubo. 32 veces m sobre pi diámetro al cubo son las tensiones aquí y aquí. Bueno, de esa manera encontramos, podemos escribir rápidamente. Finalmente, eso es en la sección más conocida. ¿Qué pasa en una sección compuesta cualquiera? Como por ejemplo esta T, que está compuesta por dos rectángulos. Bueno, analizo la flexión, determino su centro de gravedad, encuentro su centro de gravedad. Por ahí pasa el eje neutro, ya sé, ya hemos demostrado. Y si ese es el centro de gravedad, tengo la distancia a la periferia superior B1 y a la inferior B sub 2. Por lo tanto, tengo la tensión máxima y la tensión máxima prima. La máxima va a ser m sobre el módulo. Va a haber dos módulos aquí. Omega x1, que va a ser la inercia entre B sub 1. Omega x2, que va a ser la inercia entre B sub 2. Entonces la tensión máxima aquí va a ser m sobre omega x1. Y la tensión máxima prima aquí va a ser igual a el momento m sobre omega x2, ¿no? Por los dos módulos resistentes, pues son diferentes las distancias B1 y B2. Pues determino o conozco la tensión máxima también en la periferia. Y la tensión a un punto cualquiera, aquí, esta distancia y, no es nada más que el momento m por y sobre I sub x, m por esta distancia y sobre el momento inercia respecto a x, es la tensión aquí en un punto cualquiera. Aquí está ya, módulo resistente 1, aquí en esta fibra, es el momento de inercia entre B1. Módulo resistente 2 acá, es momento de inercia entre esta distancia B sub 2. Tensión máxima, esta es este momento m sobre omega x, m sobre omega x1, y aquí es m sobre omega x2, la tensión máxima prima es m sobre omega x2. En valor absoluto, ¿cuál va a ser la máxima? Esta es la más grande, la del punto más alejado. Ahí, variando linealmente, vamos a tener la mayor tensión. Tensión máxima prima. Esta es la máxima y esta es la máxima prima. La máxima es esta, la máxima prima. Bueno. Vamos a hacer ejemplos, pero que nos va a tomar más tiempo, haremos la siguiente clase. Aquí lo que estamos haciendo es, hemos deducido la expresión de las tensiones por flexión. Ya. Hemos dicho que es igual a, deduciendo la ecuación de Navier, que es m por y sobre I sub x,
hemos deducido la expresión del módulo resistente, que es una propiedad geométrica que es el momento de inercia entre la distancia b. Con eso encontramos las tensiones máximas de la periferia. Cuando son iguales es m sobre omega x. Cuando son asimétricas va a ser m sobre omega x1 o m sobre omega x2, dos módulos resistentes. De esa manera tengo el módulo resistente para el rectángulo es bh cuadrado sextos y el módulo resistente para el círculo es pi diámetro al curso 82. Tiene una sección compuesta, procedemos de la misma manera, centro de gravedad, por ahí pasa el eje neutro, tensión máxima prima, aquí está en función al módulo omega x1 y esta otra está en función al módulo omega x2, que resultan de dividir la inercia entre sus distancias de la periferia B1 y B2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Dudas? Ninguna, ingeniero. Oh, claro, ingeniero. Perfecto. A ver, vamos a ver quiénes están. Adubiri Claros. Nada. Adubiri Mamani David. Presente, ingeniero. Adubiri Claros. Ah, yo he dicho, ¿qué ha pasado con Adubiri Claros? Ya está fallando. Ya, Adubiri Mamani David. No está. Aguilar Mamani Alejandro. Tampoco. Andrade Lima Rodrigo. Presente, ingeniero. Ya. Andrade Toncón y Carla. No está. Apaz Espejo Luis. Presente, ingeniero. Apaz Espejo. Ya. Aranda Nina. Carlos. Presente, ingeniero. Ya. Arenas Choque Juan. Nada. Argani Mamani Máximo. Ahí está Máximo. Ya. Arratia Poma Karina. No está. Presente, ingeniero. Ah, está lenta entonces Arratia Karina. Arui Sazar Sugrover. No está. Aruquipa Marconi Jesús. Tampoco. Butrón Mitas Ronaldo. Se ha faltado. Cabezas López Cintia. Presente, ingeniero. Ya. Cachi Vargas Natalia. Presente, ingeniero. Ya. Kawaya Pinto John. Presente, ingeniero. Ya. Calamani Quispe Víctor. No está. Calcina Vargas Iván. Tampoco. Calizaya Limachi Weimar. Presente, ingeniero. Ya. Camacho Castillo Juan Carlos. No está. Chamaca Guayua Rique. Tampoco. Chipana Limachi Lalo. Presente, ingeniero. Ya. Chipana Mamani Karen. No está. Choque Eulate Ángeles. Presente, ingeniero. Ya. Choquehuanca Gutiérrez Gilmar. Presente, ingeniero. Ya. Chuquimia Felipe Manor. Presente, ingeniero. Ya. Conde Sarco Marcelo. Presente, ingeniero. Ya. Condori Herrera Fabio. Nada. Condori Mamani Iván. Presente, ingeniero. Ya. Condori Mamani Winston. Nada. Cornejo Limachi Edwin. Nada. Espinosa Medrano Silvia. Nada. Fernández Blanco Néstor. Presente, ingeniero. Ya. Fernández Paco Eric. Nada. Fernández Vilca Rafael. Tampoco. Flores Pujro Jenny. Presente, ingeniero. Ya. Flores Quispe Manuel. Presente, ingeniero. Ya. González Cosío Marlon. Presente, ingeniero. Ya. Gutiérrez Troche Daniela. Presente, ingeniero. Ya. Honorio Viracocha Verónica. Presente, ingeniero. Ya. Huacara Honorio Ángel. Nada. Hualpa Mamani Rodrigo. Nada. Huanacu Paco José Luis. Nada. Huanca Gutiérrez David. Presente, ingeniero. Ya. Jahuira Tazola Ariel. Presente, ingeniero. Ya. Laime Quispe Roger. No está. Yusco Roque Tony. Tampoco. Lucana Limachi Emeterio.
Tampoco. Maldonado Dorado Rudy. Presente, ingeniero. Ya. Mamani Calle Bárbara. No está. Mamani Choque Israel. Presente, ingeniero. Ya. Mamani Cruz Jorge. No está. Mamani Espinosa Guara. Tampoco. Presente, ingeniero. ¿de dónde apareció Guara? Las anteriores se han faltado todas que llamó la lista. No tiene que faltarse. Ya, Mamani Espinosa Guara, ¿no? Mamani Limachi Elmer. Presente, ingeniero. Ya. Mamani Nina Silvia. Tampoco está. Mamani Suntura Henry. Presente, ingeniero. Ya. Mamani Usnayo Ángela. No está. Mamani Valeriano Saúl. Tampoco. Maita Gamaza Danielson. No está. Mendoza Benito Waldo. Tampoco. Merubia Condori Brian. No está. Mogro Castillo Dara. Presente, ingeniero. Ah. Montesinos Loaiza Cielmari. Presente, ingeniero. Ya. Nina Quispe Juan. Nada. Núñez Pizarroso Fabricio. Nada. Osco Uruchi Brian. Presente, ingeniero. Ya. Pachani Ticona Alan. Pachani Ticona Iván. Pacosillo Quispe Efraín. Presente, ingeniero. Uy, igual Pacosillo ha resucitado. Primera vez que está contestando después de varias que he llamado las otras veces. No tiene que faltarse Pacosillo. Dos veces, ingeniero. Perdón, Dos veces creo que me falté, ingeniero. unita tengo presente, las otras. Claro, has fallado sí unas dos o tres. Bueno. Pairumani Ajopa Elías. Nada, ¿verdad? Pali Mamani Edgar. Tampoco. Paredes Mamani Demetrio. Se ha faltado. Pareja Canamari Romanet. Presente, ingeniero. Ya. Plata Machicao Karen. No está. Plata Poma Humberto. Tampoco. Poma Chino Sankei. No está el chino. Quiroga Sandoval Álvaro. Tampoco, están faltando muchos. Quiro Santos Kevin. Nada. Kisbert Apasa Edwin. Nada. Kisbert Chura Jimmy. Quispe Centellas Elvis. Presente, ingeniero. Ya. Quispe Colquehuanca Cristian. Nada. Quispe Gutiérrez Joel. Nada. Quispe Larico Felipe. Nada. Quispe Moyo Wilder. Presente, ingeniero. Ya. Quispe Tancara Germán. Nada. Quispe Yuhra Iber. Nada. Rojas Rivas César. Acá Rojas Rivas. Su micrófono más ruido no más suena. Bueno, presente. Rojas Vera Daniel. Presente, ingeniero. Ya. Roque Condori Brenda. Nada. Sacaca Mamani Álvaro. Nada. Sánchez Blanco Daniel. Presente, ingeniero. Igual está apareciendo Sánchez. Después de varias. Siñani Cristian. Nada. Soto Gutiérrez Jaime. Nada. Suca Ovidio. Tampoco. Suxo Choquehuanca Carlos. Tampoco. Suxo Hoyos el Bio Emanuel. Nada. Tantania Aruquipa Karen. Nada. Ticona Vega Daniel. Presente, ingeniero. Igual está apareciendo recién Ticona. Tipola Condori Samuel. Presente, ingeniero. Ya. Torres Balboa Yasminka.
No está. Usnayo Laura Juan Carlos. Ahí está Yasminka. ¿Por qué no contesta? Igual está apareciendo después de no ver a casi nunca. Vargas. Ah, no, Yasminka Laura, ¿no? Aquí es. Usnayo Laura Juan Carlos. No está. Vargas Valencia Marcio. Presente, ingeniero. Ya. Beizaga Blanco Jason. Presente, ingeniero. Ya. Presente. Vela Cuqueño Brian. Nada. Vila Marca Mijael. No está. Villanueva Angulo. Edwin, ¿no? No está. Yanarico Coaquira Jessica. Tampoco. Yuhra Mamani Carolina. Presente, ingeniero. Ya. Zabaleta Colette Rubén. No aparece. Sara Tequisber Omar Diego. Está sin micrófono. Bueno, no se falten porque uno va perdiendo el concepto. Y si uno no tiene concepto, agarra la materia y peor nos paramos en los problemas. Ingeniero, Sí, disculpe, es que se me fue la conexión. ¿Me podría anotar en la lista? ¿qué ha pasado? No, es que ingeniero, se me fue la señal. Por hoy siempre asisto a clases, por favor, ingeniero. Es Chipana. Chipana Mamani. Mamá y Karen, ¿no? Ah, ya. Sí, ingeniero. Sí. Ingeniero, estaba de igual manera se cortó mi señal cuando estaban dos compañeros detrás de mí. Quispe. Colquehuanca. 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 Sí. Ya. Sí, pero no naciste. Sí. Gracias, ingeniero. Sí, gracias. Bueno, continuamos en la siguiente clase entonces. Hasta luego.